Muchas gracias, estimada presidenta. Adelante, senadora. ¿En qué momento de la historia empieza la batalla por los derechos laborales? Hay que fijarla bien porque generalmente cuando hablamos de revoluciones y de derechos hablamos de la Revolución Francesa como un parteaguas, pero esos fueron los derechos políticos, los derechos del ciudadano. En cambio, la Revolución Industrial en el siglo XVIII y XIX, por las enormes y tremendas jornadas de trabajo que eran insoportables, donde trabajaban hombres, mujeres, niños. Ahí tenemos algunas de las novelas más extraordinarias sobre esa explotación, llevaron a que el movimiento obrero, y hablo de movimiento obrero porque fue la insurgencia, la creación, el momento del crecimiento y de su fundación del movimiento obrero, lo que empezó a plantear fue reducción de la jornada laboral. Fue la demanda principal. Hay que decir que en México, en el siglo XIX también hubo, con el socialismo utópico, esta batalla, reducir las jornadas laborales. Y se expresó de manera espléndida, también brutal, sangrienta, en Cananea y en Río Blanco, que fueron los antecedentes de la Revolución Mexicana. Generalmente, cuando hablamos de la Revolución Mexicana de 1910, hablamos de los derechos de los trabajadores del campo. Pero fueron los obreros, con la Casa del Obrero Mundial, con sus planteamientos, con los Flores Magón, los que pusieron en el centro reducción de la jornada laboral y mejores salarios. Y México tuvo, con la Constitución del 17, la primer constitución en el mundo que puso en el centro los derechos laborales, limitar la jornada laboral, porque ya había un antecedente de fondo poniendo en el centro la jornada de 8 horas. Aquí se ha hecho mención al 1 de mayo y efectivamente hay un antecedente que fue un parteaguas mundial. En Chicago, en 1886, obreros que pidieron la reducción de la jornada a 8 horas. Imagínense, hace casi un siglo y medio fueron masacrados. Se habla de ese momento como el momento de los mártires de Chicago. Pero esa demanda continuó y cuando México lo retoma en la Constitución de 1910, lo hizo incluso antes de la Revolución de Octubre en Rusia, mucho antes. Fue la primera constitución del planeta que lo planteó. Y México fue pionero en 1931 en establecer en un ordenamiento legal, la Ley Federal del Trabajo, un límite a la jornada laboral y el derecho al descanso, que es un derecho fundamental. Se trata de justicia social y se trata del derecho al tiempo propio y del derecho al descanso. La OIT en 1919, después de la Constitución del 17, lo que planteó en su convención número 1 fue que debía limitarse la jornada laboral a 8 horas. Pero no se limitó a eso la OIT, sino que avanzó. En 1935, y hago referencia de esto porque no es un asunto nuevo, en el convenio 47, la OIT planteó que debía reducirse a 40 horas la jornada laboral en 1935. Y Francia fue el primer país que tomó la alternativa y estableció la jornada laboral de 40 horas y ha continuado reduciéndola. Hoy Francia tiene una jornada laboral de 35 horas. También en 1962 la OIT recomendó reducir las horas de trabajo como un compromiso de todos los países. En América Latina, Ecuador, República Dominicana, Chile, Colombia han avanzado. La pregunta es, ¿por qué México no? Y la OIT advierte con toda claridad, redistribuir el cansancio no es reducirlo. Se trata de 5 días con 2 de descanso, porque se trata de que no haya excepciones en el derecho al tiempo propio. La OIT establece con toda claridad que concebir la reducción de la jornada laboral significa salud integral, descanso y dignidad. Y se ha hablado además de conciliar la vida laboral con el tiempo propio y la vida familiar.
La verdadera reducción del tiempo de trabajo no consiste en trabajar lo mismo en menos días, sino en trabajar menos para vivir mejor. Hay que decir también, la OIT establece, debe haber límites máximos a las horas ordinarias, regular estrictamente las horas extraordinarias y garantizar periodos suficientes de descanso semanal. La propuesta de Movimiento Ciudadano, que es pionera en nuestro país en este ámbito, recoge Concluya, lo que senadora. plantea la Organización Internacional del Trabajo. Termino, señora presidenta. De lo que se trata es de reducir la jornada semanal a 40 horas, explícitamente garantizar 2 días de descanso, no aumentar el umbral de horas extra, sí reducir las horas efectivamente trabajadas, que es lo que la OIT considera central, porque descanso semanal no es un extra, es parte del estándar de trabajo decente. Vayamos a un nuevo paradigma de la vida, conciliar mundo del trabajo y vida familiar y personal, garantizar salud, derecho al descanso y derecho al tiempo propio. Y termino con una frase de Marta Lamas. ¿A qué le dedicamos nuestro escaso y valioso tiempo sobre la tierra? Tiene que ser, sí, a trabajar, pero también a garantizar nuestro derecho al descanso, a nuestro tiempo propio. Muchas gracias.